Cita Mario Silva, director del IMEPLAN. También tendremos posibilidad de conversar con el alcalde de Tlajomulco, en particular por las polémicas en torno a la edificación del Cielo, sección Segunda y Santa Anita Hills. Ayer Tlajomulco anunció acciones legales contra los permisos que se dieron pues desde los 70s, aunque se renovaron a finales de la administración municipal anterior. También es martes de Justicia Abierta y escucharemos la opinión del abogado Manuel Ayala. Soy Enrique Tuceni, hasta las 10 estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tuceni. De la mañana con 6 minutos. Más adelante debatiremos los temas del día. Siguen los ecos de la tragedia en El Paso, Texas. Hoy la rueda de prensa matutina del presidente estuvo marcada precisamente por este tema. Vamos a analizar los datos que liberó ayer Coneval en materia de pobreza. Carlos Lomelí, ¿se acuerda usted del superdelegado? Pues dice que nada más está un ratito fuera del cargo, pero él espera que sea absuelto por la Secretaría de la Función Pública y por lo tanto que pueda regresar a ocupar el cargo que tenía en la administración federal. Y el caso Joao Malek, que conmocionó a la ciudad, este futbolista que en estado de ebriedad asesinó a dos personas, a una pareja de recién casados. Pues ayer un juez le volvió a negar la suspensión para que lleve el proceso fuera de prisión, por lo tanto no en prisión preventiva, y analizaremos los distintos temas, también la guerra de divisas a nivel mundial entre Estados Unidos y China, que es otro factor de inestabilidad para la economía mexicana. Pero comenzamos con la tarifa del transporte público y con Mario Silva. Mario, ¿cómo estás? Enrique, buenos días, ¿cómo están? Oye, ahora te toca estar del otro lado, ¿no? ¿Cuántas veces oye, te no ahora, manifestaste desde hace 4 años. No, pero no había habido un debate Fíjate tan... que con el tema de la tarifa, el famoso tuit que sacaron es el primer tuit que puse como director del IMEPLAN. ¿Cuál? El de Que era una bomba de tiempo, el tema de la calidad y la tarifa, me parece que sigue siendo pertinente. Y con el tema de la tarifa, pues prácticamente desde que estuve en el colectivo ecologista hasta el observatorio, lo que estuvimos haciendo era plantear el asunto de la Contraloría Social. No sé si te acuerdas que en el 2010 hicimos una Contraloría Social evaluando más de 111 reactivos. Fue un trabajal impresionante porque revisamos 500 unidades del transporte público en ese momento y se revisaban en 2 ocasiones para poder tener una línea base y una línea de contraste. Desde siempre, pues mi activismo fue el tema de la calidad, por eso para mí el anuncio de ayer fue importante porque creo que el mensaje que mandó el gobernador es muy contundente. Si no hay calidad, no hay aumento. Y solo el 20% de las rutas están cobrando 9.50 y me parece que todas estas voces que tienen algunas mucha razón, que están inconformes con muchas de estas situaciones, pues la invitación está abierta a participar en una Contraloría que para que verdaderamente sea social no la debe de encabezar el gobierno. Nos sentaremos el próximo jueves. Ya decía Chuy Medina que en el IMEPLAN, no habíamos quedado que en el IMEPLAN, pero con mucho gusto ya puso lugar el presidente de la FEO. Y nos sentamos a platicar cómo vamos a hacer este trabajo, porque no es un asunto de una sola vuelta. El tema de la Contraloría, como lo planteó ya el gobernador, es todas estas unidades y rutas que quieran aspirar a los 9.50 tendrán que pasar por la Contraloría Social. Yo creo que al existir ya una norma de calidad, que fue un producto del observatorio, la Contraloría Social fue una recomendación del segundo paquete del Observatorio Ciudadano. Van más de 28,000 infracciones al transporte público, que también formaba parte de la agenda del observatorio. Y comento esto porque, pues sí, a mí me tocó participar en el proceso de las recomendaciones y creo que sobre eso nos tenemos que centrar. La próxima semana presentaremos un trabajo muy importante a la Junta de Coordinación sobre el reordenamiento de la cobertura del transporte público en la ciudad. Hay muy buenas noticias en esa materia.
cuando nos preguntaban en redes sociales qué estábamos haciendo los exactivistas, que oye, yo después de 4 años, si no me asumo como funcionario, también creo que estaría cometiendo un error. ¿Qué estábamos haciendo? Y es mi chamba, para eso nos pagan. ¿Qué hemos estado haciendo los últimos 4 meses, exactivistas como el Negro Soto y tu servidor? Reordenando las rutas en los 9 municipios del área metropolitana, porque también hay que darle voz a todos estos habitantes de la ciudad que están en Juanacatlán, en Ixtlahuacán, en El Salto, en la zona sur de Tlajomulco, en la zona norte de Zapopan, en Zapotlanejo, que no se organizan, no tienen esta voz en las redes sociales, pero sí pagan un transporte de 32 pesos. Que siempre son los que ellos utilizan el transporte, son la que mayoría, es el de placa ¿no? foránea, y ahora con el reordenamiento vamos a ver sorpresas muy importantes. Por primera vez el criterio va a ser social y por primera vez vamos a tener una red de transporte público validada por los municipios. No adelanto más porque mis 10 jefes, porque el gobierno del estado es mi jefe, pero también los 9 presidentes municipales son mis jefes y jefas, vamos a aprobar en la Junta de Coordinación. Va a haber un reordenamiento total de cobertura. A todas las rutas. Para mí es bien importante decir la cobertura. O sea, lugares a donde no llegan. Los centralidades metropolitanas, que también el POTMET fue muy controvertido en su momento. La buena noticia, nada más, porque también hay que decirlo. No metas los conceptos de centralidades metropolitanas, todo eso, porque las comunidades que hoy no tienen camión van a tener. Van a tener camión. Sí, es decir, se entienda en plata pura. Y también es parte, digamos, de la salida de los mototaxis. Los mototaxis también llegan. Viene una lugares. siguiente etapa para el asunto de mototaxis. Veía en redes sociales que alguien, creo que Ricardo Salazar decía algo sobre los mototaxis. Viene una siguiente etapa. Esta primera etapa es muy importante porque es la cobertura. Comunidades o colonias en estos municipios que hoy no tienen servicio o que tienen un servicio que les cuesta, es el caso de Zapotlanejo, hasta 32 pesos, que van a centros universitarios o preparatorias de la UDG, del CONALEP, de muchos otros lados, y que son distancias que podrían ser de 10 minutos, llegan a ser 1 hora, justamente porque tienen que rodear impresionantemente para llegar a estos lugares. Eso también forma parte de la calidad del transporte, eso también va a estar en la agenda. Entonces, a mí lo que me parece sano, lo que me parece interesante, es que sigamos discutiendo este asunto, independientemente de los colores, las administraciones, pues el transporte público no es un tema como un valor cerrado absoluto, es un asunto que todo el tiempo tenemos que estar exigiendo que tenga calidad. Yo creo que la Contraloría Social abre una puerta muy importante a que quienes están inconformes se suban a evaluar estos camiones. ¿Quien sea puede ser control social? En las reglas que se definan tendrá que establecerse eso, no las definiremos nosotros, las definirán, en un primer momento están el Observatorio Ciudadano de Movilidad y la FEU. Sabemos que hay muchas más organizaciones, el Consejo de No Motorizado de Guadalajara también emitió una recomendación, el Consejo Ciudadano Metropolitano, que es el de nosotros, también está interesado, hay otra serie de organizaciones, la Asamblea Popular contra el aumento de la tarifa, o sea, hay más entidades. Yo creo que la puerta está abierta. Entonces, para que participen. Para que una ruta pueda cobrar 9.50 pesos, Mario Silva, tendrá que estar el aval de la Secretaría de Transporte y el aval de la Contraloría Social. De la Contraloría Social. De los dos. Así es. Si no, no hay ningún aumento. Ese fue el anuncio de ayer del gobernador, por eso a mí ese es el tema que me parece relevante. Y ¿cómo evitar que no sean paleros del gobierno? ¿Quiénes? O sea, ¿cómo evitar quién se sume a este tipo de proyectos? Bueno, porque después se crean tantos consejos. Tú estuviste en un observatorio que funcionó muy bien y que está. Yo creo que sigue menos funcionando. Bien que antes ahorita. Yo creo que funciona menos bien que antes. Yo creo que, fíjate que yo difiero, yo creo que sigue funcionando y me parece que yo creo que se volvieron menos críticos del gobierno. De las recomendaciones ahí están. Cuando tú estabas, cuando estaba el rojo, ahí eran todo el tiempo. Mira, y también son otras coyunturas, o sea, no había una norma de calidad, se logró una norma de calidad, no existían mecanismos para la valoración física de las unidades, ya están. O sea, yo creo que estamos en otro momento, pero ha habido respecto a la otros pregunta, consejos, otros organismos, entidades que lo único que hacen es llegar, bueno, incluso el Consejo de Tarifas viejo, era nada más validar lo que los gobiernos habían decidido, ¿no? Yo creo que justo el reto que se tiene es ese, la Contraloría Social no es una Contraloría del gobierno. Por eso yo creo que, Enrique, la invitación a que participen todos estos colectivos, instituciones y personas que han estado poniendo pues el dedo en la llaga sobre este tema, subámonos a evaluar las rutas. O sea, yo creo que ese tiene que ser el enfoque y que sean los ojos de la gente que usa el camión, la que diga, mira, esta ruta ni está cumpliendo o por el contrario, esta sí está cumpliendo, y sobre eso me parece que hay que tomarle la palabra al gobernador y evaluar el transporte público. También le vamos a entrar al tema de los transbordos. Todo el trabajo de reordenamiento que se está haciendo es para tener información
que nos permite entender cómo diseñar una política de subsidios focalizados y una política de transbordos. No se puede diseñar a la ligera ni de la noche a la mañana. El anuncio de ayer era para recordar que ya existen una serie de mecanismos que se pueden profundizar, pero que se tiene que estudiar no hay solamente nada nuevo, económico. ¿no? En lo de ayer de los transbordos no hay... La cancelación de los 2 alimentadoras. pesos de Macrobús, que ese es un tema importante, y que yo creo que el debate tendría que estar centrado en cómo extendemos este tipo de beneficios a otras rutas. O sea, me parece que el reconocimiento, más allá de que sea nuevo o no, es que estás reconociendo que ahí está una política de transbordos. No está intencionada, no está articulada necesariamente con información, pero eso es lo que podemos trabajar y en eso también nosotros con el mapa de cobertura más otros estudios con apoyo internacional estamos ofreciendo en la mesa para que diseñemos esa política de subsidios y de transbordos. Para los transbordos se requieren 2 ingredientes, además del camión con sus características que establece la norma. El sistema de pago electrónico, porque si no, no es posible. ¿Cómo una persona puede llegar y vengo de la 380 a decirle al del tren ligero y yo venía en esa, pues hazme el descuento? Con tu papelito, ¿no? Pero sí, sería pero muy... se prestan muchas circunstancias. Sí, no, lo pasas, sí. Tiene que ser la tarjeta electrónica y la otra es la información de la cobertura. Si la gente que vive en estos municipios que yo mencionaba, en estas colonias que uno tiene cobertura, quiere hacerlo, pero no hay camiones, pues tenemos un problema. Entonces, el mapa de reordenamiento nos sirve para esa parte. Entonces, o sea, no están hay que tallar cerrados, Mario Silva, al subsidio al transbordo. Es decir, que mañana, cuando esté universalizado el sistema de prepago, la tarjeta electrónica, tú puedas tomar una ruta empresa en determinado corredor, subirte a otra ruta empresa en otro corredor y que ese transbordo en un determinado periodo de tiempo, 90, 120 minutos, no sé, vaya a la mitad, 70%, se tiene que estudiar menos. o si es por tiempo. A lo mejor no es por porcentaje, sino Pagas es tiempo. una... Hay otros lugares del mundo donde ¿Sí? tienes 2 horas de transbordos gratuitos. La tarifa de Puerto Vallarta, por ejemplo, lo permite. La tarifa ya en Jalisco está ocurriendo. Que es la de 10 pesos en Sí, Vallarta. y te permite cierto número de transbordos. Entonces, a ver, yo creo que en estos temas no está cerrada la puerta a nada. Hay que reconocer que no existía la información suficiente para poderlo hacer. Vamos a ir por esa ruta y pues también la invitación es a que aquellas personas que tengan alguna propuesta o quieran revisar algún concepto, que ese es el tercer elemento que me parece muy importante del anuncio de ayer, se le entrega a la Universidad de Guadalajara y a las personas e instituciones que quieran debatir el tema de la tarifa técnica, la información. Hay una fórmula que está, digamos, normada para poder calcular cuánto cuesta el pasaje de camión. Hay valores que se pueden actualizar y sobre la tarifa social, Enrique, pues no existe en la legislación una forma de estimar qué debe de tener un estudio técnico de tarifa social, porque también en redes han estado preguntando mucho eso. Bueno, es que esa fue la reforma de hace algunos años. Y por Tarifa transparencia, técnica y social. pero la tarifa social se entiende como la decisión que el gobernante asuma para afrontar los costos de la tarifa técnica. No, la tarifa social es lo que la ciudadanía puede pagar, lo que Que las tú lo familias pueden lo pagar. puedes medir de alguna manera, pero no quedó reglamentado cómo haces el estudio de la tarifa social. Bueno, no cómo hacer el estudio, pero sí qué tipo de dato buscas. No está establecido qué tipo de dato buscas. O sea, no es la queda capacidad de establecido. pago de las familias. Puede ser Pues la eso es el capacidad, sentido común, puede ¿no? ser, exactamente, es el sentido común y puede ser la capacidad de pago. Pero a mí me parece importante que en este debate sobre la tarifa técnica también se aproxime información sobre qué debemos considerar para la tarifa social y que se abra el debate de los subsidios. Yo aquí creo que vale la pena aclarar 2 cosas. Porque nos han pedido por transparencia el estudio de la tarifa social. No hay un estudio de la tarifa ¿No hay? social como ¿Y ese tal. 7 pesos con 50 y tantos Porque centavos de dónde salió? como estaba la tarifa, la capacidad de pago, la encuesta de O sea, pero no hay una satisfacción de metodología usuarios, como tal que se no está utilice. reglamentada una metodología como por ejemplo decir un estudio de impacto ambiental debe tener tales y tales características. En este caso no está así. Eso no significa que debatamos una tarifa social. Pongamos cuáles son los parámetros Déjalo de la claro, tarifa la tarifa social. social no existe. Pues es que es una existe decisión por eso. que, como tú dices, por sentido común se puede asumir. No existe, pero existe en la ley lo que sí está establecido es que se debe de considerar una tarifa social. Creo que ese debate hay que darlo, Porque ahí el pero no están los gobernador elementos. decía que la tarifa técnica en realidad son más de 13 pesos y la tarifa social son 9.50. Por el diferencial, si uno asume que la tarifa social debe ser menor por la capacidad de pago, evidentemente si los costos te dan 13, 14, 15 o lo que te dé, la tarifa que esté por debajo de eso puede ser considerada social. El debate tiene que ser si es suficiente o insuficiente y cómo subsidiamos ese diferencial, que también han habido propuestas en ese sentido.
Yo creo que hay herramientas de participación ciudadana para que las voces que plantean el regreso de impuestos o estatizar cosas, ahí está la posibilidad de llevar con haz tu ley en el Congreso del Estado esas propuestas. Pero esa no es la idea de este gobierno. Pues este gobierno yo es creo seguir que con el modelo concesionado. debe ser, tú dices respecto a la estatización. Respecto a la forma en que se gestiona el transporte. Pues mira, es que hay rutas que están funcionando de manera estatizada. Las alimentadoras del Citren funcionan de esa forma. O sea, yo creo que el debate es si la figura de la concesión, que es una figura de interés público, que está reconocida en la ley como un mecanismo de la acción pública, es, de nuevo, suficiente o insuficiente. Yo creo que si uno no establece en la basura, en los parquímetros y en muchos otros servicios las causales de revocación para salvar lo público, pues no importa esa parte. En cambio, si sí las pones, creo que ahí tienes la posibilidad de tener un control de lo público. Con esto nos vamos al corte, Mario. Entonces, porque ya es una revoltura de cifras entre tarifas técnicas sociales. 9 pesos con 50 centavos, ¿es la tarifa técnica o no? O sea, ¿es la tarifa con la cual funciona de forma autosustentable el sistema de transporte? Pues es, sin necesidad de subsidio. Yo creo que es la tarifa que se quedó establecida. La actualización de los costos nos dice que está por encima los precios actuales de esa tarifa. Del 2018. Y por eso se hace ese planteamiento de decir, si se considera que la tarifa social debe ser más baja que la técnica, se puede decir que es técnica. Podemos ampliar la información sobre la capacidad de pago. Se hablaba de lo que se está cobrando en otras ciudades del país. Yo creo que ahí está el debate. O sea, yo ahí, si quieres, en el siguiente bloque te digo 2-3 ideas que tengo. La tarifa social la va a sacar la UDG, ¿verdad? Puede estimarla, claro. O sea, la idea es que revisen todo. Que revisen toda la tarifa técnica y sobre eso se abre el otro debate. Vamos al corte 9 de la mañana con 22 minutos. Estamos con Mario Silva. Regresamos para seguir hablando del transporte, pero hay más temas. Del IMEPLAN, el segundo año en el IMEPLAN, oye. Es el tema de actualidad. Mario Silva, te recuerdo el WhatsApp 3318 8076 41. 9 de la mañana con 25 minutos. Gracias por estar con nosotros. WhatsApp 3318 8076 41. Estamos conversando con Mario Silva, titular del IMEPLAN, sobre temas que no tienen nada que ver en este momento con el IMEPLAN. Un poquito pero, que sí, un poquito bueno, sí tienen que ver tangencialmente, no de forma tan central. Mario, para ir concluyendo este tema y también pasar a las ciclovías y temas interesantes que estaba realizando, como los volardos, todas estas discusiones urbanas son interesantes. Cambio climático, riesgos, inundaciones, el cielo. En 2017, o antes, no recuerdo si fue exactamente, o 2016, tú sostenías con AINCO que tenían que subsidiarse el transporte público. La tarifa del transporte público. Y lo sigo sosteniendo. Y me parece que no estamos discutiendo como país el subsidio nacional al diésel en las zonas urbanas. Más del 50% de las personas en el país se movilizan en transporte público. Actualmente se hace un financiamiento y un subsidio al diésel agrícola, al diésel pesquero, que se entiende que son actividades productivas que necesitan un impulso, donde hay una actividad de lucro, porque al final pues el producto del campo o de la pesca se vende. Y en el caso del diésel en transporte público, creo que tendría un beneficio inmediato. Hace 2 años, 3 años, la tarifa del diésel estaba en 18 pesos, 19 pesos, hoy está a 21. Y eso sí podría tener un efecto inmediato para la reducción de las tarifas. Podría tener un efecto de reducción de tarifas. Sí, tendría una reducción, pero ser más agresivo. A ver, si queremos que la gente deje su coche y se suba al camión, no hay otra forma más que estar impactando la calidad, por supuesto. Hay 2 rutas. Una es el subsidio a los energéticos en el entendido de que son finitos, son no renovables, pero que con el planteamiento país que ha hecho el gobierno federal sobre el modelo energético fósil, creo que lo menos ante tantos impactos ambientales tendría que ser subsidiar lo que genera un mayor impacto y beneficio social, porque quienes menos tienen son quienes utilizan el transporte público. Sé que el debate de la gasolina también está presente, yo creo que esa no es una discusión ambientalmente muy responsable, pero en el caso del diésel yo lo veo diferente por la eficiencia energética que tiene. Y por otro lado, las políticas de transbordos, que hacia allá es hacia donde tenemos que avanzar. En este momento, como le decía en el bloque anterior, tenemos 2 ingredientes, nos falta el tercero, que es la tarjeta de pago electrónico, para poder diseñar esas combinaciones. Nosotros estamos en esa ruta, esa sí es una cosa que nos toca en lo local, pero lo otro es un frente que se tiene que armar entre las distintas ciudades del país y las fuerzas políticas en el Congreso lo tendrían que estar debatiendo. Tú dices, de recursos estatales nada para subsidiar.
Es que que sea federal. ya hay dinero que se va para el tren ligero. Ayer el gobernador presentaba esas cifras. Esas no me las sé de memoria porque Sí, luego... porque hubo un debate también en Twitter sobre las cifras de dónde salían los 500 y tantos millones de pesos que son de subsidio. Mira, son subsidios, sin entrar, no soy yo el titular del CITEUR, pero son subsidios que se van a la operación. CITEUR durante muchos años funcionó en números negros. Es cierto que con el cambio de administración se encontraron situaciones críticas. Hay que hacer una contratación importante de gente para la operación de la línea 3. Viene la jubilación de más de un centenar de personas que desde hace O 30 sea, es años estaban... prospectiva, digamos, va a empezar a operar con un subsidio fuerte del Debe Estado. operar con un subsidio fuerte del Estado de la línea 3, pero ya hoy, con los datos que se presentaban ayer, pues hay una situación crítica y entiendo que eso es lo que se informaba. Sobre, digamos, sobre el asunto, tú sabes, Mario, que y salió la ENIG, salió el estudio Coneval, ¿a quién más afecta este tipo de incrementos? A la gente más Y también la Asamblea por las Desigualdades hablaba sobre este tema. Y no se puede hacer algo, a ver, porque hay mucha gente, tú te mueves en camión, Sí. eres de los pocos funcionarios que se mueven en camión. aunque luego digan que no, luego digan que cuántos guaruras tengo y que cuántos Bueno, yo no he visto a nadie. coches No, tengo. no llegaste con guaruras, ¿o sí? No, pues O los viene- escondes muy viene bien. Dania que no es guarura. Oye, pero Podemos correr juntos si pasa algo. y Dania. si pasa Eso sí. algo. Oye, pero afecta a los más pobres. A ti no, Sin tú no duda tienes alguna. bronca en pagarlo. Sin duda alguna. Pero, ¿qué hacer mientras está todo este debate, mientras se saca el diagnóstico, mientras están los Auditar. transbordos? ¿Qué hacer con Auditar. esa gente que no puede pagar el camión? A ver, quienes están en la agenda de la participación ciudadana, hay que auditar. Hoy día, solo el 20% de las rutas, según los datos de la Secretaría del Transporte, están cobrando los 9.50. Eso significa que hay un 80% de las unidades que no están cobrando esta tarifa y están todavía en 7 pesos. No dan la calidad adecuada, entonces auditemos. Ese es el planteamiento y me parece que la ruta que se ha planteado de poder tener hacia finales de año la operación del sistema de pago electrónico nos permitirá en el 2020 estar en otra condición. Vienen proyectos ambiciosos que pueden ayudar a generar esas políticas de transbordos. Peribús es uno de ellos. Espero que esta semana haya noticias muy agradables sobre el tema de Peribús, pero yo creo que hay que darle un contexto a la discusión, Enrique, y ese 20% de rutas que hoy lo están cobrando generan una situación importante, pero no son el 100% de las rutas, y esos cobros se empezaron a dar desde noviembre del 2018. Entonces, yo creo que frente a ese escenario, ¿qué hacer? Darle un contexto a la discusión, y quienes están en contra de esta situación, pues súbanse a auditar. Eso es que ese tiene que ser el tema. Un par de temas antes de trasladarte los mensajes del auditorio. Mario Silva, la red de ciclovías también es una alternativa para Así traslados es. cortos y vemos cada vez más, y creo que es una buena noticia, que se acaban las bicis de Mi Bici. Sí, Se acaban, y no ahí hay hemos- suficientes para la demanda. Ahí aumentamos el subsidio para la operación del programa. El programa sigue funcionando. Estamos todavía en la calibración de algunas cosas. Esto se hace a través de la Agencia Metropolitana de Infraestructura de Movilidad, que desde junio ya está operando oficialmente. Ya no es Imeplan el que estaba resguardando que el programa continuara, ya es directamente la agencia. Son 72 millones de pesos para la operación de Mi Bici, 20 para el mantenimiento de ciclovías y bueno, más de 118 millones para la construcción de nuevas ciclovías que conectan a municipios como Tonalá y Tlaquepaque. Vamos a hacer una revisión de qué ha estado pasando estos días con estos temas del incremento, que tanto un nuevo flujo de ciclistas tenemos, pero esa es una alternativa y está avanzando. La próxima semana, también al presentar el mapa de coberturas de rutas de transporte, vamos a presentar ya los lineamientos para la prueba piloto de patines eléctricos. En la Ciudad de México este es un debate que se ha definido, pues digamos... Bueno, aquí todavía no es un problema, pero en muchas ciudades ya lo es. Yo creo que lo que tenemos como ventaja es que nos anticipamos con las bicicletas sin anclaje. Salió una norma que nadie tocó la puerta de la ciudad para introducir estas bicicletas después de la norma. Explícanos las bicicletas sin anclaje. Son bicicletas que no requieren estaciones y que se desbloquean con una aplicación y que te permiten utilizarlas y se dejan en distintos puntos, no necesariamente en una estación. Son de Mi Bici. Sí, entonces bueno, se va a probar esa prueba piloto y se van a convertir en una opción más de movilidad para la ciudad. Los patines eléctricos que no son utilizados por menores de edad.
que no excedan ciertas velocidades, que no se estacionen sobre banqueta, que respeten al igual que los vehículos las señales de tránsito y que estén contenidos en polígonos que están previamente dialogados con las empresas. Aprendiendo del modelo de lo que no funcionó en la Ciudad de México. ¿Van a tener alguna forma de control de estos patines eléctricos? Sí, ¿En términos de identificarlos? corresponderá a cada municipio, los cajones se señalizarán provisionalmente con una señalética específica, pero sí va a haber mecanismos específicos. Oye, sobre los volardos, por lo que pude revisar de tus declaraciones, de las notas que se han sacado en torno al tema, pues hay como una anarquía en el asunto. Cada municipio hace los volardos como se le pega la gana. Hay, pues sí, una diversidad, hay un catálogo de tipos de volardo. Diversidad, yo le digo. Sí, bueno, sí, ya ves que la diversidad ahora está de moda, pero hay una diversidad de catálogos de volardos. No es un tema de competencia metropolitana, sin embargo, en la Mesa Metropolitana de Movilidad hay algunas inquietudes por algunos municipios de poder tener una norma. Debo de reconocer desde aquí que los directores y directoras de movilidad han chambeado durísimo estos meses porque se hicieron las revisiones de todos los troncales de ruta empresa, los 19 corredores troncales, cada uno se revisó con los municipios. La norma de patines eléctricos se hizo con los municipios, la redistribución de sitios de taxi se hizo con los municipios, plataformas logísticas. Mi plan está sirviendo como esa especie de pivote. Pero de verdad yo creo que los vemos 2 o 3 veces a la semana en mi plan a los directores y los traemos verdaderamente marcando el paso. Una vez que hemos terminado todos estos temas, se abren nuevos grupos de trabajo donde participan los técnicos municipales y ese va a ser un tema que vamos a revisar junto con accesibilidad universal. Entonces va a haber una norma técnica para volardos. Vamos tal altura, sí. Vamos tal a revisar extensión. si es posible. Nosotros, la norma técnica, como las normas oficiales mexicanas, son un criterio, no es un elemento obligatorio, pero tiene si hay voluntad efecto política. Sí, se puede reglamentar en sus ordenamientos municipales. Vamos al corte y le pasamos tus comentarios y mensajes a Mario Silva. La mañana con 37 minutos, algunos mensajes para Mario Silva, que está con nosotros esta mañana. Iván López, buenos días, Enrique. A Tonalá y Tlaquepaque no los metan a programas de Mi Bici. Si roban carros y personas, imagina las bicis. No, tenemos que llegar a todos los lugares porque también ayudan a mejorar la seguridad vial. Buenos días, Enrique. Gran programa. El costo del transporte público versus el servicio es una porquería. Es increíble ver camiones haciendo de las suyas para no entrar en debates ya desgastados y para usar tarjetas. Pues debería usarse la tarjeta bancaria. ¿Para qué tanto rollo? Y en ciclovías, otro tema que en realidad y en buen plan, ¿para qué hacen estas vías si no las usan? No es mínimo los ciclistas. Luego vienen en avenidas como Lázaro Cárdenas, en el centro de los carriles, son provocadores de accidentes. Saludos, Javier Preciado, te dice. Bueno, en Lázaro Cárdenas no hay ciclovías, se están haciendo en vialidades donde se tienen aforos ciclistas que tienen potencial de incrementarse y bueno, pues yo creo que las bicis nos están demostrando que son una alternativa. Se subió un 68% en enero con el desabasto de gasolina y hay un 40% más de viajes de usuarios en Mi Bici de forma sostenida hasta julio. Dice Víctor Mota, buenos días, Enrique. ¿Qué opinión tienes de la nota que publica NTR en la cual pone una declaración de Enrique Alfaro diciendo que el costo del boleto debería de ser de más de 11 pesos, pero que se dejó 9.50 porque será un subsidio de más de 500 millones que va a absorber el Estado? A ver, yo creo que en este asunto de las cifras, ojalá podamos clarificar. Las cifras, lo de los 500 millones son tren ligero. Se hizo un planteamiento sobre tren ligero y la cifra, para aclarar ante la inquietud del radioescucha, se hizo una referencia que con la fórmula que está reglamentada, poniéndole los valores al día de hoy, la tarifa saldría muchísimo más elevada que 9.50, asumiendo que la tarifa social es lo que puede pagar una persona y o lo que fuera inferior a una tarifa técnica porque los costos están elevados, por eso se hizo ese planteamiento, pero en ningún momento se dijo que debiera subir a esa cantidad. Sí, y la declaración la dio ayer en la rueda de prensa, ante preguntas de los reporteros, y creo que incluso citó una cifra más alta, creo que 13 y cacho. ¿No? Sí, pero son proyecciones y muchas de las cifras que luego están complementando, que tú dices que es este debate de las cifras, son las proyecciones de qué pasaría si la tarifa estuviera en 11.27, qué pasaría si estuviera en 13, no sé qué. Esas son las cifras que se plantearon ayer. Creo que ayudaría mucho transparencia y claridad, sí. O sea, que se publiquen ese tipo de estudios y dictámenes.
Ernesto, ¿por qué la necesidad de poner las ciclovías, esta siempre sale, en calles o avenidas principales? Bueno, porque quien camina, anda en camión, usa una bici o un coche, quiere lo mismo que todos queremos, llegar bien, llegar seguros y llegar a tiempo de la forma más directa posible. Y las ciclovías en calles secundarias a veces no son, en muchos de los casos, una opción porque no tienen continuidad. Sí. Por los kilómetros a los que puede Y ir para un salvar, auto. y también para salvar vidas, Enrique. O sea, una avenida principal en donde el peatón corre mucho riesgo y el ciclista. También. O sea, Y una por la ciclovía velocidad. se vuelve una barrera que también ayuda a peatones. Hemos tenido muchos accidentes de coches que se suben hasta banqueta y han arrollado personas. Mira, yo sé que mucha gente no está de acuerdo conmigo en este comentario, pero a mí como quedó Avenida México me gustó mucho. ¿Hay más tráfico? Sí, hay más tráfico. Yo no puedo opinar Pero es mucho porque más vivible, se camina, vivo muy cerquita de ahí. está más agradable. Vas, te tomas una cerveza, caminas, es más humano eso que las barreras que significaban avenidas como Avenida México. Dice el gas natural, ofrezco tarifa eléctrica, dice 30% menos de lo que paga la Comisión Federal. Ojo, no se da mochada a favor de no pasar el público. No sé si es un anuncio, soy parte de un grupo suministrador calificado, te dice. Bueno, gracias Luis Alfonso, si quieres, hoy te le paso Gracias. el contacto a Mario. Viene una norma de gas natural metropolitana, ¿eh? También parte de lo que estamos haciendo en IMEPLAN es ver cómo podemos ayudar a que ciertas tecnologías más limpias, que no más ecológicas, puedan ayudar a estos temas. Buenos días, chequen la ruta 646, siempre van muy rápido, muy seguidos se suben a carriles centrales Sí, en esa Lázaro llega a Loma Cárdenas, Dorada. Ujú. se pasan altos, sí, la 646, ¿no? Sí, pues para la Contraloría Social, ahora que se acuerda el mecanismo, invitar a las personas que son usuarias a que se sumen a las Contralorías Sociales justo para ayudar. Y está ese bien la tema. Contraloría Social, pero sí es una responsabilidad del Estado, ¿no? Sí, y por eso van más de que 28 coadyuve la mil Contraloría Social, pero el Estado le 28 toca mil responder. infracciones porque hay una Dirección General de Supervisión al Transporte que tiene que seguir manteniendo los operativos en campo y en base. Gabriel Alcalá, sacar costos reales y siento que hacen mal sus costos. Le están inflando y para muestra un botón. ¿Qué hacen con los 50 centavos que quedan volando en 2 millones de usuarios? Les quedan 1 millón de ganancia libre. con No, el no asunto de quedan volando 9.50. y se van a dar 25,000 tarjetas electrónicas regaladas, gratuitas. El costo de las tarjetas es de 20 pesos y justamente se van a dar para evitar esa parte. Pero de nuevo, creo que darle a la Universidad de Guadalajara el análisis de la tarifa técnica abre el debate para que toda la gente que pueda hacer una cotización o tenga esos datos, yo creo que es lo más O transparente. un grupo de universidades. Sí, sí, sí. Que O participen cualquier varias. ciudadano, a ver, es que también, o cualquier ciudadano pueda acercarse a su universidad pública pues, de la gente y decir, oye, pues yo aquí tengo esta información que me dice que está por debajo de los costos. Muchas veces a gobierno lo que le pasa, Enrique, es que cuando haces cotizaciones de gobierno, también quien te ofrece el servicio le incrementa el precio porque eres gobierno, ¿eh? O sea, eso también es una realidad. Fernando, buen día. ¿Y qué de tema de los camiones, de los camioneros en Periférico y Colón? Vengan a ver ahorita. No sé. Hay un operativo específico para eso y hay una propuesta de reorganización de las paradas de transporte público. Es una zona que tiene mucho conflicto y muchas condiciones de inseguridad vial. Entonces, hay una propuesta que se está trabajando entre la Agencia de Infraestructura y la Secretaría del Transporte. María Elisa, buen día. Una pregunta para tu invitado. Si yo pago impuestos para poder circular con mi vehículo, como nos quitan un carril que estoy pagando para circular y las bicicletas no pagan. Bueno, cuando compran la bici pagan el IVA, como cuando compran un coche pagan también su impuestos, ISR. pero el tema no es el derecho a partir del impuesto que pagas, sino los derechos de la movilidad que están regulados en legislaciones federales y estatales. Yo creo que ese no es el debate. De nuevo, me parece que la discusión es que todos queremos lo mismo. Al final, ningún camionero creo que en la mañana se levante queriendo atropellar a alguien, como una persona que se involucra en un accidente donde hay una pérdida de vida humana, alguien diga quiero matar a alguien. Son situaciones, tenemos que aprender a convivir y me parece que las ciclovías nos están ayudando, y los datos no los digo yo, los dicen los propios colectivos, a disminuir un 50% de siniestralidad en las zonas donde las tienes. Dicen que lo mejor sería expropiar el bosque de la primavera, no sé si... Bueno, no platicamos de ese tema, pero valdría la pena ponerlo en el debate. Más del 75% de la superficie del bosque es privada, pero pues es una discusión que tenemos que dar y en breve presentar junto con CEMADET el Sistema Metropolitano de Servicios Ambientales, las áreas naturales protegidas, la red de bosques urbanos y los parques municipales. Buen día. Con respecto al aumento de la tarifa del transporte para el caso del sistema que maneja el gobierno, no debería haberse aplicado. Lo anterior es que desde mi punto de vista el gobierno no es una empresa y debe de ver por el bien de la mayoría. La calidad de servicio que ofrecen no es de excelencia y deja mucho que desear en macrobús y tren. Yo estoy de acuerdo con esa valoración. Bueno, O sea, el Estado no tiene que buscar la sustentabilidad económica. o generar una utilidad, aunque sí debe de garantizar la viabilidad de los sistemas. La tarifa del tren y del macrobús, incluso los costos que se presentaron también son diferentes, son mayores.
Yo creo que en este caso estamos hablando de los dos sistemas que están mejor evaluados, reconociendo que pueden mejorar en su operación de servicio, y en el caso de Macrobús, por eso se hizo gratuito el transbordo entre las 13 rutas alimentadoras y las unidades de Macrobús, que ya está activo desde ayer. Edgar Olaez, una forma de activismo es llevar las ideas a las instancias de gobierno. Mario ha demostrado que sin perder su esencia se puede hacer un buen trabajo como servidor público. Felicidades. Mira, me va a hacer llorar porque sí que he tenido unas malas semanas. Muchas gracias. Yo coincido, que Mario Silva esté ahí es garantía. Arturo Mendoza, buenos días, Enrique. Una disculpa que te diga esto, pero con respeto al invitado, no te metas en el momento que está tomando tu voz tu invitado. Bueno, eso, Arturo, no lo voy a poder cambiar. No, ya conocemos a Enrique. Pero eso es lo padre de su programa. Eduardo Jiménez, hola Enrique, pregunta en la colonia El Campesino de Tlaquepaque, teníamos la ruta 66, ahora troncal. Estoy agarrando todas las rutas que me están diciendo para pasárselas a la Secretaría de Transporte, que es el directamente involucrado. Y se van a mantener. Quiero decir que Tlaquepaque tuvimos una reunión la semana pasada con el equipo de la alcaldesa. Hicimos una revisión de colonias que tienen una necesidad de llegar con rutas y una necesidad de mejorar los niveles de servicio, y también eso está revisado, ¿eh? Salvador Ansaldo te dice que Mario Silva diga que Alfaro y los presidentes municipales son sus jefes, es porque ya no tiene nada de activista. Un verdadero activista yo hubiera renunciado, te dice. Pues es que no soy activista, fui activista hasta el 31 de julio del 2015 en el colectivo ecologista Jalisco, y ahora soy funcionario. Al director del IMEPLAN o directora, si hay una directora en el futuro, la eligen por unanimidad los 9 alcaldes y el gobernador. Son alcaldes que vienen de diferentes partidos, y cuando empecé hace 2 años el gobernador y 3 alcaldes eran de un partido distinto al resto. Entonces yo no le veo ningún problema en decir que son mis jefes, porque presiden mi junta de gobierno y sí son mis jefes. Entonces, directo, ¿no? Sí. Nos dice terminación 6838, un par de llamadas ya para despedir a Mario Silva. Hola, buen día, ruta 51C, que es de las que se anunció ayer, sigue cobrando 9.50. Ahorita justo estaba en comunicación con el director de supervisión al transporte, nos pasaban evidencias de que no, pero sí pedirle, porque sé que están escuchando este programa, al equipo de la Dirección General del Transporte de CETRAN que nos ayuden a revisar eso, y si el radio escucha puede dar el dato de en qué parte. Es una ruta muy larga que empieza en Tonalá, en Loma Dorada, y termina prácticamente sobre la zona de Los Tecos. Por último, Alberto Valle, respecto a la opinión de los demás, pero al parecer quienes se quejan de las ciclovías les hacen falta bajarse del automóvil y saber lo que es un peatón o un ciclista para conocer las necesidades o posibilidades de movilidad que tienen otras personas. Respeto. No, Sí. a ver, los coches tienen el 80%. Todos 90. Sí, queremos ¿no? circular. Lo que te digo, al final todos queremos lo mismo. Entonces, partiendo de esa coincidencia, entender las diferencias, y yo creo que ha sido positiva la construcción de ciclovías. Es de las pocas cosas, Enrique, que han seguido una estrategia de planeación desde hace más de 10 años. Pero creo que tiene que ver también con un asunto de nuestra idiosincrasia, Mario. Si siempre nos dijeron que la idea de desarrollo es meter más carriles, Sí, pausa, desnivel. los pisos. Recuerda, Francisco Ramírez Acuña, su avenida fue López Mateos. Vete Ahí a López está el Mateos ahorita colapso. y no hay ciclovías, ¿eh? Sí. Vete a López Sí, Mateos. o Lázaro Cárdenas, que se ¿Cuál fue? proyectó Fue la para Avenida una Emilio. demanda. Sí. Entonces, mira, yo creo que yo respeto la opinión de los automovilistas, nunca hemos hecho un planteamiento contra ellos. La próxima semana o en 15 días, si nos vuelves a invitar a platicar de los corredores, 29 corredores de semáforos inteligentes, empezamos ya la prueba piloto en unas semanas más, con algunas empresas que están interesadas en ofertar esta tecnología, y lo que buscamos es que estos 29 corredores empiecen a funcionar con semáforos inteligentes. Son 250 millones de pesos que están pensados justo para atender la agenda de quienes están en el coche. También se van a beneficiar los usuarios de transporte público, pero pues se trata de producir los equilibrios entre todos los modos de movilidad. Mario Silva, gracias. Al contrario, nos vemos y estamos allá a la orden. Pronto para volver a Pronto invitar. platicamos del IMEPLAN. Seguro que sí, pronto platicamos de temas del Libro Vamos al corte, regresamos para escuchar a Manuel Ayala con Justicia Abierta. 9 de la mañana con 51 minutos, es martes y es día de Justicia Abierta. Escuchamos la opinión del profesor y abogado Manuel Ayala. Manuel, ¿cómo estás? Bien, Enrique, buenos días. Muy buenos días, adelante. Mira, pues hoy te quiero hablar de esto que le han denominado el cártel de los ampareros. Creo que, como dice Fernando Sabater en una obra muy didáctica que se llama El Diccionario del Ciudadano sin miedo a saber, que no hay peor forma de participación ciudadana que la de optar por no tener participación, que eso es imperdonable en una democracia. El presidente Obrador, como todos sabemos, ha acusado de sabotaje legal a quienes han promovido una serie de juicios de amparo para tratar de frenar obras públicas que para ese sector de la población parecen inviables y un desperdicio de recursos. También fue tendencia en Twitter, lo recordarás, que el secretario de Turismo
en su cuenta señaló que la 4T no iba a ser vencida por un nuevo cártel de los ampareros. Pienso que esto es muy grave y no debe dejarse pasar. Estamos frente a una consigna gubernamental que se enfrenta al derecho. Como dijo el ministro José Ramón Cosío en un artículo, aquí subyace una racionalidad idénticamente equivocada a esas consignas. Los derechos y sus instrumentos de protección pueden juzgarse en razón de su conformidad o distanciamiento con los propósitos del gobierno. Si los acompañan, son buenos, y si los confrontan, son malos. Desde mi punto de vista, más allá de que estemos o no de acuerdo en la promoción de esos juicios de amparo, no podemos consentir esa narrativa gubernamental y menos dejar que se imponga. De lo contrario, estaríamos permitiendo que el presidente determine la moralidad del derecho, es decir, que determine nuestras condiciones de vida a partir de sus particulares designios. Actuar conforme a la Constitución y a las leyes es una base mínima de convivencia que tanto aliados como adversarios deben exigir. En las democracias el concepto de ciudadanía no se reduce al voto, sino que implica también el reconocimiento de sus derechos y obligaciones, así como los medios para hacerlos efectivos. Contrario a la narrativa del Ejecutivo Federal, considero que ese movimiento de litigio estratégico constituye un síntoma claro de madurez de la ciudadanía que puede y debe servir de ejemplo para todos en cuanto a que los derechos humanos no son simples declaraciones de buenas intenciones, sino obligaciones al cargo del Estado que debe cumplir, y si no lo hace, existen medios como el juicio de amparo para corregir esa situación. No podemos ni debemos tolerar que ejercer un derecho ciudadano como promover un juicio de amparo te convierta en un saboteador o en un delincuente. La legitimidad que dan las urnas para gobernar no conlleva de ninguna manera la legitimidad para ejercer el poder sin límites, o que el Congreso pueda aprobar leyes o las leyes que le vengan en gana, aún contrariando la Constitución. Casos como la ley Bonilla o la ley Garrote creo que son un claro ejemplo de la necesidad de no estigmatizar al juicio de amparo. Hasta aquí mi intervención, Enrique. Oye, Manuel, sobre este asunto, nada más porque tú sabes que la realidad no es blanco y negro. Claro. Pero ¿no crees que, el amparo surge para defenderte frente a decisiones arbitrarias o no constitucionales del Estado que violan derechos humanos? Pero ¿no crees que hay algunos grupos poderosos que tienen grandes barras de abogados que van, digamos, defendiendo su interés permanentemente y obstaculizando decisiones del Estado en distintas materias? Estoy de acuerdo con lo que decías de la ley Garrote, de ese tipo de cosas, que son claramente inconstitucionales aparte, pero ¿no crees que de pronto algunos grupos muy poderosos utilizan el amparo pues de forma totalmente desproporcionada? Sí, o sea, ahí estaríamos hablando de un abuso, alguna... O corruptos, por ejemplo, ¿no? O corrupción, exacto. Sí. Pero el caso sería hablar exactamente de eso que tú dices, poner el acento en las cuestiones que existan de corrupción, sí, de abuso, pero no en el ejercicio del derecho en sí mismo. Que creo que esa narrativa es la que no puede permear. El simple hecho de promover... De descalificar el amparo como tal. Exacto, ¿no? Creo que no, porque en la gente se queda la idea de que el juicio de amparo es malo, que nada más es una cuestión que atañe a la gente poderosa para cubrir sus intereses. Y creo que por el contrario, hemos hablado aquí muchos casos donde el juicio de amparo es el único medio donde una persona puede acceder a una vivienda digna, a una medicina, a una cuestión de protección de intereses de sus menores, de una custodia, etcétera. Eso creo que en vez de poner el debate en una cuestión racional, pues nos lleva a una narrativa que puede darle al traste a un medio, y de hecho que es el único medio para controlar los actos de autoridad o hacer efectivos los derechos humanos de las personas. Coincidimos, querido Manuel, un abrazo. Muy bien. Gracias. Bye. Nayala con su comentario de los martes sobre temas jurídicos. Hay muchos que están en la palestra pública, muchos temas que pues para comprender un poquito cómo funciona el Poder Judicial, las leyes, es importante que se abra eso que suele ser mucho más cerrado, que es el Poder Judicial. Por cierto, ayer, por ahí de las 9:30, 10 de la noche, el presidente de la FEU, que es uno de los que ha estado debatiendo este tema de la tarifa del transporte público, colocó una serie
de tweets en donde pide determinadas cosas. Transbordo progresivo en la ruta empresa, liberar el estudio de la tarifa social, convocatoria abierta en Contraloría Social, y también anuncia que habrá, y nos lo ratificó en este momento Mario Silva, titular del IMEPLAN, habrá una reunión, un diálogo entre las instancias de gobierno y la FEU. Ya hubo mesas anteriormente, pues para ir definiendo algunos elementos que tienen que ver precisamente con los transbordos. Yo creo que sería una muy buena forma de diluir un poco, o al menos aminorar el impacto que tiene el aumento de la tarifa del transporte público en las familias, sobre todo aquellas que tienen menos recursos. El próximo jueves tendremos una mesa especial para analizar los resultados del Coneval, porque hay datos. El Coneval, este centro, este consejo que analiza los datos sobre pobreza en el país, cada 2 años nos presenta la fotografía, el retrato de todo el país y también de las entidades federativas en materia de pobreza, y podemos decir que este es de particular importancia por 2 cosas. Una, porque se cumple una década de estudios sobre pobreza independientes. ¿Por qué es importante que haya estudios y análisis, datos independientes sobre pobreza? Porque los gobiernos son muy asiduos, son muy proclives a alterar y modificar y manipular los datos a su conveniencia, sean de seguridad o sean de desarrollo social. Por lo tanto, después de algunos sexenios en donde se jugó de forma irresponsable con los datos, en particular en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, el Coneval nace como un instrumento que nos permite pues ir teniendo una idea de si se está avanzando o no en materia de combate a la pobreza. A nivel nacional, la pobreza está en el poquito arriba del 40%, más del 40% está en algún nivel de pobreza, es multidimensional, pobreza alimentaria, pobreza extrema, hay muchos tipos de pobreza que analizaremos. Y el caso de Jalisco son resultados pues medianamente optimistas, porque en los últimos 6 años, en el sexenio de Aristóteles Sandoval, 700 y tantas mil personas salieron del nivel de pobreza. Pasamos de tener al final del sexenio de Emilio González 3.1 millones de pobres a 2.3 millones, 3 punto y cachito a 2.3 millones, y la pobreza en Jalisco baja del 30%. En este momento 28.7% de los jaliscienses tienen algún nivel de pobreza. El próximo jueves lo analizaremos con especialistas para saber pues si estamos en la ruta correcta y por qué está disminuyendo la pobreza, porque sabemos que los salarios no crecen ni la seguridad social se amplía. Entonces, ¿por qué estamos viendo alguna disminución, aunque sea leve, de los indicadores de pobreza? Mañana miércoles estamos aquí contigo en Cara a Cara a partir de las 9. Soy Enrique Tucen y mañana nos escuchamos.